esta predicación el Señor me permitió empezar a escribirla hace unos días y era en base a un texto que leí que vamos a leer también nosotros en esta tarde y es algo que muchos a veces pasamos por alto. Creemos que las cosas no tienen relevancia, creemos que las cosas están allí porque somos de buenas o porque eh, es necesario que nos pasen ciertas cosas o que nos sucedan ciertas cosas. Pero muchos de nosotros en esta predicación que se titula así, el Jesús de Juan, es esa parte de nuestra vida cuando nosotros no entendemos o no llegamos a dimensionar la clase de Dios que tenemos. Y yo quiero que mires a la persona que tienes al lado y le digas, ¿tú conoces la clase, la grandeza, el poderío del Dios al cual tú sigues? No sé qué clase de Jesús tengas tú. No sé qué clase de Jesús, a cuál Jesús le rindes culto. No estoy diciendo que hayan varios Jesús, estoy diciendo que hay gente que tiene un Jesús para cosas especiales. Muchos tienen a un Jesús guardado y lo utilizan solamente en caso de... Para algunos, Jesús es como esa válvula de seguridad que tiene un letrero allí que rompa el vidrio en caso de emergencia. Eso es Jesús para algunos, que solamente lo buscan en momentos de dificultad y el resto de tiempo Jesús está ahí, es para las emergencias. Jesús no es un artículo, Jesús no es un instrumento que tú puedas usar solo para las emergencias. El Jesús de Juan es una predicación que hoy nos va a abrir nuestros ojos en algunas áreas, en algunos momentos. Cuando nosotros empezamos a caminar en el evangelio, cuando empezamos a llegar a la iglesia, nos acostumbramos a algo o empezamos a ver algo. Se acerca alguien al pastor, se acerca alguien al líder y le dice, oye, necesito que me ayudes a orar por esta situación. Necesito que me ayudes a orar por esto. Y el que viene y pide ayuda, no sé si allá en Arauca pasa o usted conoce a alguien que actúa de esta forma, pero te dice, yo quiero que me ayudes a orar por esto. Y él te deja la carga, pero él no vuelve a orar. Yo quiero que me ayuden a orar por mi hijo. Y entrega la carga en la iglesia o entrega la carga al grupo de intercesión, entrega la carga al grupo de oración, pero no vuelve a orar porque le ha entregado la carga a otra persona. Y resulta que todos, dice la palabra, debemos aprender a llevar nuestra cruz, la cruz que el Señor nos entrega. La palabra dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque fácil y ligera es mi carga, fácil es mi yugo y ligera mi carga. Escucha lo que dice el Señor. Él entrega un yugo diferente al que tú llevas. Él entrega una carga diferente a la que tú llevas. Pero muchos no queremos llevar esa carga. Muchos queremos caminar en la vida entregando nuestras cargas a otro, entregando nuestras cargas a los demás, amparándonos en la fe de los otros. Pero hoy quiero que entiendas algo. Hoy, 27 de octubre del 2020, 27 de septiembre, perdón, mire, ya voy a acabar el año. 27 de septiembre del 2020. Tú tienes que entender y tienes que aprender en esta hora que Dios te entrega a ti una batalla, que Dios te entrega a ti algo por lo cual tú tienes que luchar, que no es lo mismo vivir de victorias ajenas a vivir de las batallas y de las victorias que tú alcanzas. No es lo mismo vivir de lo que los otros hacen a vivir o a sentirnos agradecidos, a sentirnos llenos de amor, llenos de expectativa, de valentía por lo que nosotros ganamos. Diga conmigo, el Jesús de Juan es un Jesús que muchos no conocen. Ese Jesús de Juan es el Jesús que siempre utilizamos para que las oraciones, para que los milagros, para que los propósitos sucedan. Cuando decimos el Jesús de Juan, hablamos del Jesús del pastor.
Hablamos del Jesús del líder, hablamos del Jesús de la hermanita de oración, hablamos del Jesús del grupo de guerra espiritual, hablamos del Jesús de los que ayunan. El Jesús de Juan es un Jesús que tú no conoces. El Jesús de Juan es un Jesús que tú de oídas has escuchado, pero que no has aprendido a meterte con él para que él te llene de poder. No sé si me estoy haciendo entender, espero que sí, que usted ahí en casa esté diciendo, yo creo que lo que Hugo está hablando es cierto. Hay batallas que yo he entregado, las he puesto en manos de un grupo de oración, las he puesto en manos de un líder, de un pastor, de un amigo, y me he olvidado de esas batallas porque creo que el Jesús de mi líder o el Jesús de mi amiga, el Jesús de mi amigo le hace milagros a él, pero no los puede hacer conmigo. Puede ser que creas que no pasa porque no te sientes tan espiritual, porque no te sientes tan metido con Dios, porque no te sientes con los requisitos que el sistema, la sociedad, la iglesia te dice que debes tener para recibir un milagro. Porque a nosotros nos han enseñado que el milagro viene amarrado a tiempo de oración. El milagro viene amarrado a toneladas de lectura de la palabra. Y hay momentos en los que es necesario orar, ayunar, pero no hay nada más alejado de la realidad que eso que a veces aprendemos, que a veces nos enseñan. Los milagros vienen amarrados a la fe y al momento en el que Dios tiene marcado y señalado para bendecirte, para hacer tu milagro. Pero Hugo, ¿usted de dónde saca esto? Está diciendo que no hay que orar. No, la oración está para que conozcas al Jesús de Juan. La oración está para que conozcas al Jesús del pastor. La oración que tienes que hacer está para que conozcas al Jesús que hace milagros. Pero no significa que entre más oración tengas, más milagros vas a recibir. Porque cuando tú vas a la escritura, la mujer del flujo de sangre no oró antes de recibir el milagro. Ella hizo un acto de fe y lo puso en su corazón. Si yo tocare el borde del manto del maestro, entonces seré sana. Pero muchos creen que estar metido toneladas en oración, tiempo en oración, es sinónimo de milagros, es sinónimo de que todo lo que tú pidas va a llegar. Y hoy quiero, y me disculpo y te pido perdón por bajarte de esa nube, por despertarte de ese sueño, pero quiero decirte que la oración sirve para que conozcas al Dios que hace milagros, para que puedas creer que el milagro sucede, pero no para que el milagro tenga que obedecer y tenga que aparecer porque tú llevas 3 días orando. Hay momentos en los que Dios te va a llevar a orar, pero te va a llevar a orar para que tu fe se alimente, te va a llevar a orar para que tu espíritu se limpie, te va a llevar a orar para que tu conciencia se perdone y ahí llegará el milagro. Pero muchos creen que el milagro no llega porque no oran. Y no estoy diciendo que no tengas que orar, vuelvo y lo repito, la oración es lo que te hace conocer al Jesús de Juan. Yo hablo de ese Jesús de Juan porque cuando no conocemos, yo tengo una particularidad. Cuando yo no conozco a alguien, le coloco un sobrenombre. Y si no le coloco, a los hombres les digo Juan y a las mujeres les digo Francisca. Es un juego de palabras que yo tengo. Cuando no sé cómo se llama o cuando no conozco a esa persona, le digo Juan. En otras palabras, yo estoy diciendo, quiero presentarte al Jesús que de pronto no conoces, al Jesús que tienen los otros, pero que de pronto tú no tienes en este instante. ¿Por qué no lo tienes? Porque no has entrado en el secreto. Recuerda lo que te digo, los milagros vienen cuando tu corazón tiene la fe y tiene la esperanza puesta en que Dios lo puede hacer. Pero el conocer al Jesús de Juan viene por meterte en lo íntimo con Dios, viene por entrar a su presencia. Recuerda lo que te estoy diciendo.
La oración te sirve para conocer lo maravilloso que es Dios. La lectura de la palabra sirve para que conozcas todas las cosas grandes, maravillosas y poderosas que Dios tiene para ti. Pero hay gente que tiene toneladas de Biblia en la cabeza, pero no conoce al Jesús que dijo esos versículos. Hay gente que tiene toneladas de oración, pero no conoce al Jesús que le está orando. Porque cada vez que viene la prueba, que viene la circunstancia, echan de para atrás, dan un paso al costado y no creen que ese Jesús pueda hacer algo con ellos. Dice la palabra en el libro de Job, capítulo 42, versos 4 y 5, dice: oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Verso 6, verso 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué está diciendo Job? Job acaba de pasar una temporada de pérdida. Job acaba de atravesar una temporada de dolor. Job acaba de atravesar una temporada de destrucción. Pero Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job decía: tal vez yo hablaba del Jesús del oriente, tal vez yo hablaba del Jesús de fulano de tal, pero ahora yo te conozco. Yo conozco al Jesús que Job necesita. En otras palabras, eso es lo que está diciendo Job. Yo ahora conozco al Jesús de fulano de tal. El Jesús del que tanto habla, el Jesús del que tanto predican. Ahora conozco a ese Jesús y quiero que en esta tarde la reflexión, el extracto que te quede de esta palabra es que necesitamos con suprema urgencia y necesidad empezar a conocer al Jesús que tiene la bendición para nosotros, al Jesús que es el abogado ante Dios de nosotros. Dice la palabra: porque tú tienes abogado para con el Padre. Si fallas, abogado tienes para con Dios. Pero muchos no conocen al abogado. Conocen al abogado del hermano que ha hecho milagros. Conocen al abogado del vecino que le ha hecho un milagro. Pero muchos dicen: yo no conozco a ese Jesús. Y no estoy hablando de gente que no asiste a la iglesia. Estoy hablando de personas que asisten también a la iglesia, levantan las manos, dicen aleluya, pero pareciera que no conocen a ese Jesús. Job no lo conocía, por eso en el verso 4 dice: oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Es decir, que Job nunca había hablado con el Señor. Job nunca había tenido un tiempo real con Dios. Y eso que cuando tú empiezas el capítulo 1 de Job, dice que cuando sus hijos se portaban mal, Job ofrecía holocausto porque decía: tal vez mis hijos han pecado y es necesario que esta ofrenda limpie su pecado. Job había escuchado de ese Dios, pero Job no conocía a fondo a ese Dios. Y hay mucha gente en esta hora que necesita levantar su mano ahí en casa y decir con brutal sinceridad: tal vez no conozco a ese Jesús. Tal vez no conozco a ese Dios. Tal vez no conozco al Dios que hace milagros. Tal vez no lo conozco, lo he escuchado de oídas. Pero ahora yo quiero preguntarle, ahora yo quiero que Él me enseñe. No sé cuántos pueden decir amén ahí en casa, levantar la voz y decir: yo necesito que ese Jesús, el Dios de Job, esté hoy conmigo. El Dios de Job esté hoy con nosotros. El Dios de Job esté hoy en nuestra casa. No sé cuántos pueden decir amén. Cuántos pueden levantar su voz ahí en casa y decir: necesito conocer al Jesús de Juan, al Jesús de Pablo, al Jesús de la bendición. Necesito conocer a ese Jesús. Necesito ahondar en las aguas del Espíritu Santo. Necesito meterme más que la bendición, más que el propósito, más que lo que pueda traer Él a mi vida. Necesito conocer la esencia de lo que es mi Señor Jesucristo. Vamos, alguien que pueda levantar su voz ahí en casa
casa y decir: necesito conocer al Jesús de Juan, necesito conocer al Jesús de Pablo, necesito conocer al Jesús que hace milagros, pero no por el milagro. Necesito conocerlo porque me es necesario sentarme a hablar con Él. Me es necesario compartir un tiempo de bendición con Él. No sé quién lo puede decir en esta hora. Muchos han tratado de imitar a ese Jesús. En muchas iglesias se imita a Jesús, pero no está Jesús allí. Muchos en las iglesias hemos tratado, la iglesia ha tratado de adquirir ese modelo y decimos, a través del modelo que utilizamos, esta es la forma en la que Dios actúa. Y señalamos a los demás porque los demás se mueven de otra manera o se mueven de otra forma y decimos: así no es como se mueve Jesús, así no es como actúa Jesús. Pero realmente muchos decimos eso porque no conocemos a Jesús, porque nos enseñaron a un Jesús, mas no porque lo conozcamos. En alguna ocasión yo conté esta historia, la quiero volver a contar para poder explicar esto. Había una vez una esposa que estaba fritando un pescado y la esposa partía el pescado por la mitad. Entonces el esposo se le acerca y le dice: amor, ¿por qué tú partes el pescado a la mitad antes de fritarlo? ¿Por qué no lo fritas entero? Y la esposa le dice: mi mamá me enseñó a fritar el pescado así. La verdad no sé, pero mi mamá me enseñó a fritar el pescado así y lo he hecho siempre así. Bueno, el siguiente domingo están almorzando en casa de la suegra y el hombre le pregunta a la suegra, le dice: suegrita hermosa, suegrita linda. Este hombre era ciego. Suegrita linda, ¿por qué el pescado lo partes por mitad y no lo fritas entero? Y la suegra le dice: la verdad es que mi mamá, o sea, la abuela, nos enseñó a fritar el pescado así, o siempre vimos que ella lo hizo de esa forma. Y yo desde que empecé a cocinar, a fritar pescado, la primera vez que lo frité, traje a mi mente el recuerdo de mi madre partiendo el pescado y lo frito así. Entonces al siguiente mes hacen una comida grandísima y está la abuela. Y le preguntan a la abuela: abuela, ¿por qué tú partes el pescado? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la técnica que tienes para partir el pescado a la mitad? Y la abuela le dice a todos mirándolo: esto no es ninguna técnica, esto no es ningún secreto. Cuando yo era pequeña, en mi casa éramos tan pobres que mi padre no tenía para comprar un tiesto más grande. Entonces no podíamos fritar el pescado completo. Nos tocaba partirlo por la mitad para fritar primero una parte y luego fritar la otra. Esa es mi historia. ¿Por qué mi hija lo frita así? No sé. ¿Por qué mi nieta lo frita así? No sé. Entonces todos tenían una idea de por qué se hacían las cosas, pero ninguno se atrevió a preguntar, ninguno se atrevió a ir más allá, ninguna de las hijas se atrevió a preguntar el por qué, a conocer la razón. Simplemente asumieron las cosas, las dieron por sentado y creyeron que así era como se hacían. Y empezamos a imitar, y la iglesia se ha convertido en eso, en un imitar. ¿Por qué tiemblas? Porque mi líder tiembla. ¿Por qué mueves las manos? Porque mi líder mueve las manos. ¿Y por qué el líder mueve las manos? Porque el pastor mueve las manos. ¿Por qué dice en el nombre de Jesús? Porque cuando yo escuché a mi líder haciendo una liberación, dijo en el nombre de Jesús, y le preguntas al líder y el líder va y no, porque el pastor lo dice así, y el pastor tiene a su vez también una historia. Pero muchos no conocemos el trasfondo, el más allá de esas situaciones, y nos convertimos en imitadores. Si usted cree que se ha convertido en un imitador, tranquilo. Hay muchos imitadores que estamos saliendo del molde, preguntándonos por qué el pescado se parte en dos y no se frita entero. En el libro de los Hechos, capítulo 19, versos 13 al 16, hay una parte de la historia en el cual unos hombres están echando fuera a unos espíritus. Ellos habían visto que Pablo lo hacía.
Ellos en algún momento, me imagino yo, que se pararon frente a la congregación en la sinagoga y vieron a Pablo allá diciendo, fuera en el nombre de Jesús. Y temblando de pronto, moviendo las manos, colocando las manos de una forma, colocando la postura. Muchos creen en las iglesias que la sanidad o que la transformación de una persona viene por la forma en la que coloques la mano, el tono de voz que coloques, la cara de santo, el dedo profético que tengas. Demasiadas artimañas inventadas por el hombre para poder engañar a la misma gente, para poder vender un evangelio que no está escrito, sino es el que los hombres hemos escrito. Y estos hombres que están allí escuchando la palabra, estos hombres que están allí viendo a Pablo echar fuera demonios dicen, ay, mira, este Pablo echa fuera demonios. Entonces, vamos a hacerlo nosotros. Y pensaron que lo podían hacer, que eran imitadores de Pablo, y al imitar lo que Pablo hacía, iban a tener los mismos resultados de Pablo. Estaban hablando del Jesús de Pablo. Entonces dice la palabra en el verso 13 de Hechos 19. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, exorcistas ambulantes. Hay muchos ambulantes hoy en día y no vendedores de la calle, exorcistas ambulantes. Le voy a contar una historia antes de leer este texto. Hace un par de días, de semanas ya, a mi esposa la contactaron por el WhatsApp, por el WhatsApp, un amigo de ella, y le dijo, ustedes son pastores, ¿cierto? Usted y su esposo son pastores. Mi esposa le dijo, pues sí, eso dicen, ese es el título que nos han puesto. Y bueno, yo tengo una amiga y me gustaría que fueran a orar por ella. Yo los voy a enlazar con ella, para que ustedes vayan y hablen con ella. Escucha, vayan y hablen con ella. Y si pueden, oren por ella. Entonces mi esposa me dice, Hugo, mira, está pasando esto, hay que ir a esta parte, esto y aquello de parte de fulano, con doña fulana. ¿Qué dice? ¿Lo hacemos? Yo le dije, vamos de una. Pues hay que orar, hay que extender el evangelio, hay que hacerle el trabajo del reino. Nos preparamos, fuimos en nuestro vehículo, en nuestra moto, llegamos hasta allá, tocamos la puerta, la señora abre, la empleada del servicio nos hace entrar. Cuando llegamos allá a la habitación principal, a la sala, la señora se sienta en un sofá grandísimo, era una casa muy lujosa, tipo Hollywood, de novela, grande, piscina, todo maravilloso. La señora se sienta en una poltrona, en un mueble, nosotros nos sentamos al frente y nos dice, ahora haga lo suyo. Es como ese TikTok que está hoy en día, haz lo tuyo, haz lo tuyo. Ya se quedó sentada mirando y nos dijo, ahora haga lo suyo. Entonces yo le dije, ¿cómo así que hagamos lo de nosotros? Nosotros venimos para hablar contigo, nosotros venimos para escucharte, para darte un consejo. Y me dice, o nos dice a mi esposa y a mí, yo no necesito ni palabras ni consejos, yo necesito que usted mire a ver, que salga a caminar por la casa y empiece a mirar qué es lo que hay aquí en la casa. Porque ya han venido otros exorcistas ambulantes y no han sido capaces. Me dicen que ahí hay una cosa, pero eso es pura mentira. La misma señora, iba a decir otra palabra, pero la misma señora decía que habían ido otros exorcistas ambulantes a decirle, en esa esquina hay esto, y en el techo hay lo otro, y por aquí está lo otro, y levante los pies que ahí tiene uno debajo. Exorcistas ambulantes. Y yo le dije, señora, si usted nos llamó a nosotros para eso, muchísimas gracias, que Dios la bendiga, pero no somos uno de esos. Yo creo que el poder de Dios puede echar fuera todo lo que hay en su casa, pero yo no vengo con una varita o una bolita mágica, ni somos los cazafantasmas para decirle a usted que la casa tiene o no tiene. Yo vengo a buscar su corazón, vengo a buscar su alma, porque a Dios no le importa todo este dinero que usted tiene. A Dios le importa lo que hay en su alma, y en su alma hay miedo, en su alma hay desesperanza, y hasta que usted no se quite el miedo del corazón, no se quite el miedo del alma, no va a poder estar tranquila ni en esta ni en ninguna casa, porque los exorcistas ambulantes llegarán siempre a decirle aquí, allá, una cosa a la otra. Pero usted lo que necesita es entender que el Dios que la sostiene, que el Dios que la ama, es un Dios que le ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y contra tales cosas, nada puede hacerle daño. Eso dice la Escritura.
Oramos por ella al final del tiempo. De la tarde bendecimos la casa, oramos por la casa y salimos de allí. Y hay gente en la iglesia antigua, en la iglesia de Hechos, hay gente así. Y estos tipos de la historia, que ahora sí le voy a leer, habiendo contado esta historia. El libro de Hechos capítulo 19 verso 13 dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús. Escucha lo que dice el texto: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Es decir, ellos querían hacer una liberación invocando no al Dios que ellos creían, ni al Jesús que ellos creían, sino al Jesús que creía Pablo. Y hay gente increíblemente así hoy en día que quieren vivir con la fe prestada del otro, quieren vivir con las bendiciones prestadas del otro. Pero hoy el Jesús de Juan, el Jesús de Pablo se te presenta y te dice: mucho gusto, soy Jesús, el que trae bendición a tu vida y a tu casa. Y de paso te sano. Y de paso te libero. Y de paso te prospero. Y de paso te bendigo. Pero primero tienes que conocerme. Esto decían ellos: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a vos Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y eso sucede en ocasiones cuando a nosotros tratamos de orar por la enfermedad, cuando nosotros tratamos de orar por la bendición, tratamos de orar por una liberación, tratamos de orar por otra persona. Y el demonio nos dice: yo sé que no crees en ese Jesús. El Espíritu nos mira y nos dice: al Jesús que hace milagro conozco, pero a ti no te conozco. Porque sé que no caminas con ese Jesús. Sé que a ese Jesús lo buscas por temporadas. Sé que a ese Jesús no lo tienes constantemente. Vuelvo y repito, esto no es cuestión de estar metido 24 horas en oración. Esto es de estar metido 24 horas en el corazón de Dios, entendiendo su forma de pensar, entendiendo su forma de caminar, entendiendo su forma de hablar, diciéndole: Señor Jesús, ¿cómo quieres que me comporte en esta situación? Me están ofreciendo un billete, un dinero largo, pero tengo que hacer algo malo. No lo hago porque sé que tú no lo harías. Señor, esta mujer me está diciendo que salgamos, que la pasemos rico un par de horas, pero no lo hago porque sé que tú no lo harías, bendito Dios. Al Jesús de Juan, al Jesús de Pablo es el que necesitamos conocer en esta noche. Al Jesús de ese hombre de oración que tú has visto y escuchas o sabes que Dios responde sus oraciones. A ese Jesús necesitamos encontrar en esta noche. Yo quiero que puedas tomar la mano del que tienes allá al lado en casa y le digas: necesitas conocer al Jesús de Pablo, necesitas conocer al Jesús de Juan, necesitas conocer al Jesús de ese líder, necesitas conocer al Jesús de esa persona que cree que Dios todo lo puede hacer. Basta ya, levanta tu mano ahí en casa y dilo conmigo: basta ya de oraciones por sanidad prestadas. Basta ya de oraciones por liberación prestadas. Basta ya de oraciones por prosperidad prestadas. Tienes que empezar a conocer al Jesús que está tocando a la puerta y que habla a tu corazón. El Espíritu en esta historia de Hechos 19 les dice: yo conozco a Jesús. En otras palabras, el enemigo sabe cuál es el Jesús al que tú le debes clamar. El enemigo sabe cuál es el Jesús y qué poder tiene ese Jesús al cual, si tú decidieras clamar, podría hacer que las cosas sucedan, que las cosas pasen.
Y usted de pronto estará diciendo ahí en casa, pero yo voy a la iglesia, pero yo oro, pero yo esto, pero yo aquello. Pero yo quiero decirte, ¿qué tan profundo está tu relación o qué tan profunda está tu relación con Dios en esta hora? ¿Qué tanto de lo que tú haces tiene aroma de Jesús? ¿Qué tanto de lo que tú hablas tiene connotación de Jesús? ¿Qué tanto de lo que tú expresas se expresa o se da como lo haría Jesús? Al Jesús de Pablo conozco, pero a ti no. Pero a ti no. Y hay mucha gente así en las iglesias, imitando lo que escuchan, imitando lo que ven, pero sin saber a ciencia cierta qué es lo que dice el que dejó el evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Y muchos no entendemos eso. Muchos no entendemos que el evangelio habla de Jesús. El evangelio no habla del comportamiento de Pablo. El evangelio no habla del comportamiento de Pedro. El evangelio no habla del comportamiento de Elías, de David. El evangelio habla del comportamiento de Jesús, del carácter de Jesús. Los demás son actores secundarios, actores de reparto. Elías, Daniel, Jeremías, Ezequiel, todos ellos son actores de reparto, pero el evangelio y la palabra tiene un solo tema de importancia: Jesús. Jesús. La salvación que Él dio a nuestras vidas, la manera en la que Él se comportaba en la tierra y nos dice, debes comportarte de esa manera. Por eso vuelve a hacerte esta pregunta: ¿conoces al Jesús de Juan? ¿Conoces al Jesús de Pablo? ¿Conoces al Jesús de esa persona a la cual tú ves la respuesta de Dios en su vida? ¿Realmente lo conoces? O si no, eres como Job. ¿O somos como Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te preguntaré y tú me responderás. Tú me enseñarás. No sé quién pueda decir eso en esta hora. ¿Quién pueda levantar una mano ahí en casa y decir, necesito pasar más tiempo con Jesús? Pero no con el Jesús de los milagros. No con el Jesús de la multiplicación, no con el Jesús de la sanidad en los ojos, en las piernas, en el páncreas. Necesito pasar más tiempo con Jesús, mi amigo. Con Jesús el Padre, con Jesús el Consolador, con Jesús el que restaura, con Jesús el que me corrige. Necesito pasar más tiempo con Él. Y no solamente convertir la Biblia o mi vida en un amuleto, o al mismo Jesucristo en un amuleto. La iglesia tradicional a veces es criticada porque cargan a Jesús en un amuleto. Y muchos al inicio del camino en su vida cristiana rechazan y critican a la iglesia tradicional porque cargan amuletos. Y nosotros a veces tenemos esto, como si fuera un amuleto. Porque uno entra a casas de muchos cristianos con la Biblia abierta en el Salmo 91. Amarilla la hoja, ya que se pudre de lo que ha estado allí: el sol, la luz, la sombra, el polvo. Biblias que nunca han sido leídas, evangelios que nunca han sido devorados, parábolas que nunca han sido comprendidas, y aún así nos decimos llamar seguidores de Jesús. Pero parece a veces que no conocemos al Jesús que predicamos. Parece a veces que nosotros somos como esos 7 hombres judíos que decían,
fuera en el nombre de Jesús del pastor. Que llegue la bendición a esta casa en nombre del Jesús de mi hermano el cristiano. Que llegue la bendición a esta casa en el nombre de Jesús, el que tiene mi líder. Pero yo quiero decirte en esta tarde, es hora de que tú hagas algo con tu vida, de que tomes las riendas de tu relación con Cristo y empieces a ser un generador de milagros. Levanta la mano ahí en casa y dilo conmigo. Es tiempo ya de que yo conozca a ese Jesús, al Jesús de Juan, al Jesús de Pablo. Yo tengo que conocerlo y tengo que convertirme en un generador de milagros, en un generador de cambio, en un generador de renuevo, en un generador de vida. Y dejar de vivir de las oraciones del otro, dejar de vivir de la intervención divina del otro. Y empezar a intervenir en esa guerra yo mismo. Josué fue un hombre que caminó siempre al lado de Moisés. Y cuando Moisés partió de esta tierra, a Josué le quedó una tarea titánica. Y el Señor empezó a darle a Josué la confianza y le decía: mientras tú estés aquí, mientras yo esté contigo, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. Y entonces cuando yo leía esto, podía observar y podía darme cuenta de que Josué caminó por mucho tiempo, por muchos días, bajo la sombra de Moisés, del Dios de Moisés, porque el Señor le decía: como estuve con Moisés, estaré contigo. Como abrí el mar para Moisés, lo haré para ti. Como hice milagros con Moisés, lo haré contigo. Pero Josué no se quedó con ese: como estuve con Moisés, estaré contigo. Él quería que dijeran: así como estuve con Josué, estaré contigo. Y por eso Josué se encarga y se da a la tarea que ese Dios también esté con él. Que no sea un Dios de Moisés, sino que sea mi Dios. Y hace algo titánico, hace algo maravilloso en el libro de Josué, capítulo 10, 5 reyes, cinco reyes se unen y empiezan: el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jamut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, que eran reyes amorreos, se unen para destruir una ciudad que se llama Gabaón. Y se unen para destruirla. Entonces los gabaonitas, que habían hecho pacto con los israelitas, acuden a Josué y le dicen: los reyes amorreos nos van a destruir y nosotros hemos acudido a ti y necesitamos que nos ayudes. Y en el verso 6 del capítulo 10 de Josué dice: no abandone usted a estos siervos, venga de inmediato y sálvenos, necesitamos su ayuda. Eso es como cuando alguien toca allí a la puerta de tu casa y le dice: oye, mi hijo está enfermo, yo sé que asistes a una iglesia, yo sé, te he visto con la Biblia debajo del brazo, te he visto llegar de la iglesia los domingos, he visto que escuchas a alguien, he escuchado tus publicaciones, tus videos de Revenant, eso que compartes. ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Me vas a llamar a mí? ¿Vas a llamar a uno de los líderes de Revenant? ¿O vas a tomar el teléfono y vas a ir, marcarás y vas a decir: en el nombre del Jesús que yo conozco, declaro que hay bendición? ¿Vas a ir hasta la casa de él o le vas a decir: te voy a enlazar con el pastor para que el pastor vaya y ore por ti? ¿Qué vas a hacer cuando alguien venga a pedirte ayuda de esta forma? Cuando se presente tu familia delante de ti, que te ha visto ir a la iglesia, que te ha llamado hermano malo, que te ha llamado hermano bueno, que te ha llamado hermano loco, y cuando venga la oportunidad, vendrán a ti. ¿Qué les vas a decir? Espérenme, llamo al líder a ver qué pasa. Espérenme, porque no he orado lo suficiente para ir a imponer las manos. O espérenme porque creo que no estoy apto para orar por alguien. ¿Qué vas a hacer?
Josué se levanta y dice en esa hora, dice el verso 7, Josué salió de Gilgal con todo su ejército, acompañado de su comando especial. Verso 7, y el Señor le dijo a Josué, y ya aquí el Señor, mira la palabra tan hermosa que el Señor le da a Josué. Ya no le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con Moisés, haré algo así sobrenatural contigo. Le dice, el Señor le dijo a Josué, no tiembles ante ellos, porque yo hoy te los entrego y ninguno de ellos podrá resistirse. En ese momento, la forma en la que el Señor habla de Josué o le habla a Josué no era la misma forma en la que le había hablado capítulos atrás. No era el esfuérzate y sé valiente. No era el que como estuve con Moisés estaré contigo. Ahí le dice, ahora no tiembles. Mira al que tienes al lado en casa y dile, no tiembles ante el problema. No tiembles ante la enfermedad. No tiembles ante la hechicería. No tiembles ante la prueba. No tiembles porque ha llegado la hora. Ha llegado la hora que me conozcas y que pongas en práctica todo lo que has escuchado y lo que has leído de mí. Todo lo que has escuchado hablar al pastor, a los líderes en enlace, en YouTube, va a llegar un momento en el que vas a tener que ponerlo en práctica. Y este camino no es para cobardes. Mira al que tienes al lado y dile, el camino del Señor no es para cobardes. El camino del Señor es para valientes. El camino del Señor es para aquellos que tienen miedo pero siguen avanzando. Es para aquellos que tienen temor pero no se rinden. El camino del Señor es para aquellos que dicen, no importa lo duro, lo estrecho, lo complicado, yo sigo adelante y yo creo en Dios. ¿Qué fue lo que hizo que el Señor cambiara la forma de hablarle a Josué? Cuando Josué salió de Gilgal y fue a enfrentar la batalla, sin importarle que eran 5 reyes en contra de él, porque Josué ya estaba cargado, ya había conocido a Jesús, ya había hablado con Dios, ya había hablado con Jehová, y Jehová le había dicho, esfuérzate, sé valiente, estaré con él. Y Josué dijo en esa mañana, es hora de que la historia diga, y Dios estuvo con Josué. Después, dice el verso 9, después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. A su vez, el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita. Y este les infligió una tremenda derrota en Gabaón. Cuando tú empiezas a poner en práctica lo que conoces de Jesús, cuando tú empiezas a sacar todo lo que hay en ti de Jesús, el Señor te ayuda a batallar, el Señor te ayuda a pelear, y la batalla y la victoria que recibes no es cualquier batalla, no es cualquier victoria, dice la palabra, y este les infligió una tremenda derrota. Dígalo conmigo ahí en casa, levante su mano y dígalo conmigo, el Señor te va a ayudar. Vamos, si puede mirar a 2 o a 3 personas ahí en casa, dígales, el Señor te va a ayudar para que le des una tremenda, no es cualquier derrota, no es algo simple, dígalo conmigo, una tremenda derrota a tu enemigo, una tremenda derrota a aquello que quiere detenerte, una tremenda derrota a aquello que ha venido a amenazarte, una tremenda derrota a aquello que ha venido a acabar contigo, que ha venido a robarte la paz y la tranquilidad, eso que ha venido a quitarte la fe, eso que ha venido a robarte la esperanza, eso que ha venido a quitarte el sueño. Dilo conmigo, el Señor me dice en esta noche que Él me hará y me permitirá dar una derrota tremenda a todo aquello que está en contra de mí y en contra de mi casa. Pero todo esto viene de algo que no puedes esconder, de algo que no puedes seguir tapando ni callando.
de algo que no puedes seguir escondiendo. Y es que necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos conocer un poco más de Él. Necesitamos ahondar un poco más en las aguas del Espíritu. Los hombres de la historia de Hechos nunca se dieron por conocer a Jesús. Si ellos conocieran a Jesús, no le hubieran dicho al Espíritu en el nombre del Jesús que predica Pablo. Hubieran dicho en el nombre del Jesús que yo conozco. No dirían en el nombre del Jesús de Juan, en el nombre del Dios de Moisés. Dirían en el nombre del Jesús que yo predico, en el nombre del Dios que está conmigo. Y hay mucha gente como estos 7 varones, mucha gente como estos 7 hombres. Muchos estamos como Job o como estos 7 hombres, sin conocer a ese Jesús, sin entrar en las profundidades del Espíritu Santo. Pero yo quiero que puedas hacer algo diferente. Que dejes de hablar de ese Jesús de los demás. Que dejes de hablar del Jesús de Juan, del Jesús de Pablo, del Jesús del pastor, del Jesús de tu hermano que va a una iglesia, del Jesús. No, habla de tu Jesús. Habla de tu Jesús en esta hora. Si de pronto dices, pero Hugo, es que tal vez no hablo de Él porque no lo conozco mucho. Empieza a leer la palabra. Empieza a pasar tiempo con Jesús. Pero no tiempo para pedir, tiempo para conocerlo, tiempo para callar, tiempo para decir, Señor, me está pasando esto, ¿qué debo hacer? Y guardar un par de segundos de silencio y sentir la respuesta de Dios tocando tu vida, tocando tu corazón. Es tiempo de conocer a Jesús. No sé cuánto tiempo llevas asistiendo a una iglesia. No sé cuánto tiempo llevas hablando de Jesús. Pero sí sé que hoy es una muy buena tarde para volver a conocer a ese Jesús. Al Jesús de Hugo, al Jesús de Juan, al Jesús de Pablo. Yo quiero que puedas entender eso en esta tarde. Que no puedes seguir viviendo la vida valiéndote de las oraciones de los otros o de las batallas que los otros llevan. Es hora de que tú mismo pelees tu bendición. Mira al que tienes allá al lado en casa y dile, es hora de dejar de pelear en el nombre del Jesús de el líder. Y es hora de empezar a pelear por el Jesús que tú necesitas. Es hora de hablar de ese Jesús. Quiero que puedas cerrar tus ojos allí en casa y decirle, Señor Padre Celestial, en esta hora te pido, Padre bueno, que me ayudes a conocerte más. Que mi oración, Señor, no se limite tan solo a pedir o a quejarme. Que mi oración, Señor, esté llena de hambre por tu presencia, por pasar tiempo contigo, Señor, tiempo de bendición. Ayúdame, Señor, si mis oraciones se han vuelto monotemáticas, en las que solo pido, y en las que solo peleo. Que mi oración a partir de hoy, de mañana, bendito Dios, sea una oración para conocerte. Una oración para decirle, Señor, la vida está un poquito difícil, pero yo sé que a tu lado voy a alcanzar la victoria. Señor, estoy atravesando una enfermedad, pero yo sé que tú puedes hacer algo. La dejo en tus manos, bendito Dios. Señor, mis hijos me están sacando de quicio. Mi esposa me tiene loco, mi esposo me tiene loca. Pero bueno, algo tú has de hacer, Jesús.
Enséñame a comportarme, enséñame a hablar, enséñame a moverme, enséñame a tomar decisiones, Señor Jesús. Háblame a mi vida. Y de vez en cuando hay que guardar silencio para que Él te responda. De vez en cuando tu oración tiene que ser un simple gracias y estar de rodillas, escuchando cómo te susurra Él al oído, escuchando cómo Él te habla, escuchando cómo Él te mima, sintiendo cómo te sostiene, cómo te abraza, cómo te aferras a Él cada día. Dile, Señor Jesús, yo anhelo eso. Dile, Señor Jesús, yo quiero conocer al Jesús de Hugo. Coloca ahí tu nombre. Quiero conocer al Jesús de Diana. Quiero conocer al Jesús de Tina. Quiero conocer al Jesús de Camila. Quiero conocer al Jesús de Viviana, de Marley. Quiero conocer a ese Jesús. Coloca ahí tu nombre. Quiero que ese Jesús sea mi Jesús. Quiero que cuando yo ore por alguien sea el Jesús que yo tengo en el corazón. Quiero que cuando yo bendiga la vida de alguien sea en el nombre de ese Jesús que yo tengo en el corazón, el Jesús al que conozco, el Jesús con el que camino, el Jesús que tiene una bendición para mí y para mi casa. Y ahí con tus ojos cerrados dile, Señor Padre bueno, si he pasado tiempo apartado de ese Jesús, si he pasado mucho tiempo alejado de ese Jesús, Padre, te pido que a partir de hoy me unas a ti. Me unas a tu presencia y que tu mano poderosa me sostenga siempre, 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 bendito Dios. Señor, que ya yo pueda decir como Job, de oídas te había oído, pero a partir de hoy mis ojos te ven y todo ha cambiado. En el nombre de Jesús, Señor, ayuda a cada persona que se encuentra de esa manera, de esa forma en esta noche. Transforma su corazón, transforma su alma y que pueda, Señor, acercarse a ti creyendo, bendito Dios, que lo que trae los milagros es el conocer de Jesús. La mujer del flujo de sangre, y vuelvo a ella sabía que Jesús lo podía hacer. El ciego Bartimeo salió corriendo y gritando porque sabía que el Jesús que iba caminando podía hacer algo. El centurión buscó a Jesús porque sabía que Jesús podía hacer algo. Y yo quiero que puedas decirle, Señor, yo tengo la certeza de que tú puedes hacer algo, pero quiero conocerte más. Quiero caminar más en tu presencia y llenarme de ti. En el nombre de Jesús. Ahora, si es la primera vez que tú nos estás viendo, si es la primera vez que te conectas en esta plataforma en Facebook, quisiera hacer una oración contigo. Quisiera que podamos orar al Dios del cielo en esta hora, que te puedas reconciliar con Jesús y conectarte con el Dios Todopoderoso. Si lo puedes hacer, acompáñame en esta oración. Señor Jesús, te entrego mi vida, todo lo que soy y todo lo que tengo. Creo, amado Dios, que tú, Señor, puedes borrar mis pecados. Que la muerte en la cruz fue para darme vida y vida en abundancia, Señor. Te pido, Padre bueno, que seas mi Salvador. Que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres de ahí jamás, bendito Dios. Y que a partir de hoy seas mi compañero de vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora para toda la iglesia, si puede levantar una de sus manos ahí en casa. Espíritu Santo, te pido que bendigas a cada persona que está allí conectada. Que bendigas cada corazón. Que bendigas cada alma, Señor. Que esta semana sea una semana de bendición. Que los trabajos que han estado retenidos fluyan, bendito Dios. Que las negociaciones, los negocios, todo lo que ha estado ahí, los trabajos, las empresas, que no han dado de pronto el dinero o la rentabilidad que necesitan para funcionar, empiecen a funcionar, Señor, esta semana. Que la bendición del cielo descienda sobre papá, sobre mamá y sobre cada uno de las personas de esa casa. Que Dios bendiga el lunes. El martes muestre su gloria
en tu vida. El miércoles veas la bendición del Dios Todopoderoso. El jueves sea de bendición. El viernes la mano poderosa de Dios resplandezca, haga resplandecer su luz sobre ti. El sábado puedas cantar victoria y el domingo nos encontramos otra vez creyendo que Dios es bueno. A todos en esta hora, que Dios los bendiga poderosamente. Recuerda todos los servicios que tenemos en la semana, los devocionales, el ayuno, el culto del miércoles del próximo domingo. Ayúdanos a orar, estaremos ayudándote a orar por tus peticiones, porque somos un grupo, somos un movimiento, somos una revolución. Somos Revenant Church, una revolución de amor que no se detiene. A todos un abrazo gigantesco, los amamos muchísimo y creemos que Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas. Que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles.